Recibimos hoy en este canal con mucho gusto, con mucha emoción, a una señora que es miembro de una familia muy distinguida en Yucatán, por varias generaciones. No solo por el fundador de la estirpe, sino por varias generaciones. Doña Cristina Urzáiz Lares, ¿no? Lares. Lares. Así es. Ella es nieta de un hombre que transformó Yucatán. El doctor Eduardo Urzáiz Rodríguez, nacido en Guanabacoa, Cuba, en 1876. Correcto. Yo entré a la universidad en el 77 y todavía se estaba festejando el centenario del maestro Urzáiz. Y vino a Mérida, fue muchas cosas en su vida, muchas cosas emocionantes. Fue maestro de mi abuelita. Ahí empezó el cariño, porque mi abuelita le tenía un gran cariño a su maestro. Era normal, fue su maestro. Y recordaba sus clases con mucho cariño, mucha emoción. Su espíritu de los años 20 de liberación femenina. Era un hombre que creía en la igualdad de las mujeres. Fue médico psiquiatra y tocólogo, Sí. o partero, como dicen que decía él, ¿no? Obstetra. Obstetra, un gran obstetra. Bueno, fue grande en todo lo que hizo. Adicionalmente, ¿cuántos hijos tuvo? 13. 14. 14 hijos, Dios mío. Adicionalmente a eso, le sobraba tiempo para hacer una obra que es pionera en la República Mexicana. Eugenia es pionera en cuanto a la literatura fantástica. Me irrita un poco, y lo he dicho en muchas mesas, que digan Elena Garro a mediados del siglo XX, Juan Rulfo después, Juan José Arriola. No, lean bien. El pionero es el doctor Urzáiz. Una tremenda obra, ¿no? Que hasta hoy tiene vigencia. Sí. Bueno, Cristina, voy a decirte algo. Me escandalizó un poco tu libro. ¿Sí? Sí, claro. Qué bueno. Me escandalizó, creo que va a escandalizaría. Quedan pocos alumnos del viejo, pero creo que quedan algunos. Me escandalizó por el asunto de la religión. En un texto que citas, que yo desconocía, hace una defensa del espíritu religioso y de lo que la religión puede hacer en el espíritu humano. Bueno, es una cosa, porque era el gran liberal. Era el gran liberal. Y una cosa no se contradice con la otra. En el libro lo que yo planteo es que era importante analizar su doble visión sobre la religión. Por un lado, su relación con el clero y el momento en el que él vive, porque es precisamente en donde venimos para esa época se viene de la Reforma y de la división de lo laico con lo religioso, un estado laico. Sí. Y por otro lado, él también es fruto de una educación positivista, sí, del Instituto Literario. Entonces, con lo que él no iba era, por un lado, con la jerarquía religiosa, que educaba a base de prejuicios y que tenía una mentalidad controladora, etc. Y por otro lado, él tampoco estaba de acuerdo en que se sojuzgara a la gente. O sea, él quería una educación que no preestableciera las condiciones del conocimiento, sino que se dieran estas de manera libre y que pudiera hacerse además científicamente. Hace una crítica muy acre en contra de muchos de los dogmas de la religión católica y vienen en el libro. Sí. O sea, yo lo que traté es de dar una visión totalmente objetiva. Y entonces, a pesar de que él critica muchísimo los milagros en sí, con los que no cree, porque él tiene una mentalidad científica y a través de un análisis científico ese tipo de cosas no pasa. Pero al mismo tiempo no podemos pensar que ese positivismo de él lo mantenía solo en ese nivel. Él tenía una idea, por un lado de la mente, él es psiquiatra, del espíritu,
Y él, en realidad, yo creo que en su origen tuvo alguna formación religiosa y se le enseñó acerca de Dios. Él no era, él era agnóstico, en realidad, él cree en Dios, cree la importancia de que el ser humano no se quede en lo inmediato, no se quede en lo terreno, sino que tenga ese espíritu que eleva, incluyendo principios muy importantes de derecho natural que todos compartimos y que son universales. Entonces, yo creo que una cosa no se contrapone con la otra. Por un lado, podía estar muy en contra de la jerarquía católica y de muchas disposiciones que no le cuadraban. Pero por otro lado, él respetaba tanto las creencias de mi abuela, que eran muy firmes. Mi abuela vivía con el rosario en la bolsa, y ella viene de vivir con un tío católico, un sacerdote. Y él compagina ambas cosas. Con mi papá y mis tíos, cada uno eligió ser creyente o no ser creyente, ser practicante o no ser. Hay una leyenda, yo no sé si sea verdad, tú me lo vas a corregir. Se cuenta que cuando estaba tendido en su casa, ahí en la casa nueva, doña Fina, su hija, la más chica, ¿no? La más chica de las mujeres. De las mujeres. Nico era el más chico. Nico era el más chico. A ese lo conocí muy bien en su farmacia, sí. En la 62. Lo lleva un sacerdote allá a la casa. Y el capi, que era Matías, ¿no? No, era Luis. ¿Luis era el capitán? Luis era el capitán. Entonces, no, Matías. Matías, sí. Se pega una molestada y arma un escándalo. Sí. ¿Cómo te atreves a traer esto? Lo estás ofendiendo a nuestro padre, que no creía en estas porquerías. Ve, ¿eso es verdad? Mira, no conozco la anécdota como tal, pero lo que sí te puedo decir que entre mis tíos había algunos que eran creyentes, muy creyentes, como mi tío Luis, el capitán, sí. Se decía guadalupano y tenía una fe muy firme, y los que no, como mi tío Matías. Mi tía Josefina y las mujeres en general eran muy creyentes como mi abuela. Entonces, entiendo perfectamente el momento en donde mi tío Matías no está de acuerdo en que mi tía Josefina haya llevado al sacerdote. Pero pues mi abuelo ya en ese momento, exacto, él era muy tolerante, él no hubiera dicho nada, yo pienso, o hubiera dicho, ¿sabes qué? No lo reciban, no tiene caso, no creo en eso, ¿no? Total, que yo le conté a un primo mío, bueno, le cargan muchas cosas al viejo, algunas deben ser ciertas y otras, que tu tío Nico no estudió, bueno, no estudiaron muchos, ¿no? Varios no, sí, correcto. Y que cuando dejó de estudiar o algo así, el más chico, mira, papá, yo ya haces bien. Era muy tolerante. Haces muy bien. Yo perdí mucho tiempo estudiando. No pierdas el tiempo, haz tu vida, goza esto, mira. No. Era muy tolerante y muy abierto, ¿no? Por eso los estudiantes se volvían locos con él, ¿no? Claro. ¿Cómo no? No tomaba lista. Él decía que el que quería estar presente estuviera y el que no, que no. Y yo creo que en esa mentalidad yo crecí. Mi padre era así en algún sentido, en otros no, en otros eran estrictos. Y yo creo que mi abuelo lo era en principios, en ética, en todo eso, en lenguaje. Yo tenía un lenguaje para mis amigos y un lenguaje para hablar con mi papá. Yo no podía decir charola, barda, ¿sí? No, en mi casa era bandeja, cerca, etc. ¿No? Mi papá era sumamente estricto. Y supongo que el abuelo también. Pero en otras cosas era muy tolerante. Mi tío Fernando era torero. Sí. Y también iba a la plaza y lo acompañaba. O sea, era un padre cercano. El más grande de mis tíos. Bueno, otra cosa que extrañé mucho, espero no equivocarme, es en oficio de mentor. Solo esta anécdota y nos vamos. O sea, que hacemos un corte. Hay una carta que el señor arzobispo Fernández... Sí. ¿No la publicaste tú? No, porque no está publicada. Como esta no es toda la historia, todavía eso lo dejé para el siguiente tomo, porque en realidad son 3 tomos. Son 3 tomos. Y yo traté de acomodar lo importante acá, pero en el trayecto histórico todavía bueno, yo falta. Yo la extrañé porque como para mí el punto nodal,
revelación. Sobre todo hay un párrafo que transcribes tú que es excepcional. Dice el viejo, que no estaba viejo, estaba joven, que una manera de redimir al hombre de su condición de caído es la religión. Pero yo pienso esto. El hombre ha inventado una serie de sistemas para librarse de esta tragedia de venir al mundo. La religión es una, el arte es otra, la filosofía es otra. De acuerdo. La ciencia es otra. De acuerdo. Y últimamente ese concepto mentiroso y tramposo de la felicidad. Correcto, que nunca sale, no existe. Y que este hombre de ciencia diga la religión puede elevar y ayudar a paliar esa condición que además yo dije, este hombre está diciendo algo muy cierto, todos estamos locos, solo que algunos controlamos nuestra locura, más o menos, y otros no, ¿me entiendes? Y la religión es un instrumento del que nos podemos colgar como la ciencia. Me pareció una cosa notable, ese párrafo hay que sacarlo, hay que ponerlo en algún lugar, porque es increíble que un hombre como este, sabio, diga una cosa así.